El hombre que aparece en las imágenes es Joel Pelot, un cirujano que alguna vez fue respetado en Texas, pero su sonrisa y su expresión serena se han convertido en símbolos de la traición más cruel que una mujer puede soportar. En 2020, su esposa, María Muñoz, una enfermera devota y madre de 2 hijos, fue encontrada muerta en el suelo de la recámara. Al principio, Joel dijo que su esposa se había quitado la vida con medicamentos, pero a medida que la investigación avanzaba, las autoridades rastrearon cada marca de aguja, cada mentira, y finalmente descubrieron un plan de asesinato a sangre fría, ejecutado por el propio hombre de la bata blanca. No la mató en un arrebato de ira, sino con conocimiento médico y una escalofriante frialdad calculada. Si quieres conocer todo el desarrollo de este caso que conmocionó a Estados Unidos y cómo un hombre fue capaz de convertir el amor en un arma de asesinato, te invitamos a quedarte hasta el final del video. Se dice que en un triángulo amoroso, solo una persona es verdaderamente feliz, mientras que las otras 2 luchan con el dolor y el daño emocional. ¿Pero es realmente posible salir de una situación así sin herir a nadie? ¿O es que la felicidad de una pareja siempre se construye sobre el sufrimiento de otra? A menudo, las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para conservar la felicidad, elegir perdonar, luchar, creyendo que el amor puede repararse. Pero a veces, la verdad más difícil de aceptar es darse cuenta de que ya no es seguro volver con quien alguna vez amaste, y ha llegado el momento de marcharse. La vida de María Muñoz parecía estar encaminada hacia un final de ensueño. Había construido una carrera sólida, había encontrado estabilidad en su matrimonio y se dedicaba plenamente a su rol como madre. Desde afuera, todo parecía perfecto, pero detrás de puertas cerradas, comenzaron a aparecer grietas. Su esposo había empezado a ver a otra mujer, y en lugar de tomar una decisión clara, decidió mantenerse involucrado con ambas. María, siempre entregada a su familia, soportó esa doble vida durante años, creyendo que todo el dolor valía la pena si les daba a sus hijos un hogar estable. Pero lo que comenzó como un intento de preservar a la familia se convirtió en una tragedia mucho más oscura. El daño emocional, las traiciones y las tensiones no resueltas condujeron, finalmente, a un acto trágico e irreversible. Un acto que dejó cicatrices que nadie podría haber imaginado. María Muñoz nació el 18 de agosto de 1989, en el tranquilo pueblo de Puelas, en el sur de Puerto Rico. La hija menor de una familia modesta, María creció en medio de la sencillez, pero con grandes sueños. Desde joven, era conocida por su excelente rendimiento académico y su fuerte carácter. Soñaba con trabajar en la medicina, ayudar a otros, salvar vidas. Después de graduarse de la preparatoria, fue admitida en una prestigiosa universidad médica. Durante sus estudios, conoció a Joel Pelot, un joven médico que estaba terminando su residencia. Aunque Joel era casi 11 años mayor que María, ambos formaron rápidamente una conexión emocional profunda. Esa relación se transformó poco a poco en amor. No pasó mucho tiempo antes de que se fueran a vivir juntos, y pronto Joel le propuso matrimonio. María aceptó. En 2011 se mudaron a Estados Unidos y se establecieron en Laredo, Texas, una ciudad cerca de la frontera con México. Ambos fueron contratados en el mismo hospital. María trabajaba como enfermera anestesista, mientras que Joel se convirtió en asistente quirúrgico en la sala de operaciones. Ambos eran ambiciosos y continuaron con sus estudios para mejorar sus calificaciones profesionales. Sus ingresos estables les permitieron llevar una vida cómoda. Compraron una casa espaciosa en un buen vecindario y tenían 2 autos. En 2015, María dio a luz a su primer hijo, el pequeño Alejandro. 3 años después, dieron la bienvenida a su hija Valentina. Después del nacimiento de Valentina, María decidió pausar su carrera para dedicarse completamente a criar a los niños y administrar el hogar. Pero aún tenía planes. Cuando su hijo e hija fueran mayores, pensaba volver al trabajo y renovar su licencia médica. Desde afuera,
Su familia parecía un sueño. María y Joel parecían tenerlo todo: amor, estabilidad, una hermosa casa y un futuro prometedor. Parecían una pareja viviendo la vida más ideal. Pero lo que nadie veía era que, detrás de esa fachada perfecta, algo mucho más caótico se estaba desarrollando en silencio. Algo que ni siquiera las personas más cercanas podían imaginar. En la noche del 22 de septiembre de 2020, se realizó una llamada al centro de emergencias. La persona que llamaba estaba en pánico. Dijo que había encontrado a su esposa inconsciente, que había intentado salvarla, pero que ya no respiraba. Quien llamaba era Joel. Rogó al personal médico que acudiera a la casa lo más rápido posible. En menos de 10 minutos, una patrulla y una ambulancia llegaron a la dirección. El hombre que abrió la puerta vestía uniforme quirúrgico azul, algo que de inmediato llamó la atención del personal médico. Sin vacilar, les pidió que lo siguieran y subió corriendo las escaleras hasta la recámara, donde María, de 31 años, yacía inmóvil en el suelo. No respiraba, no tenía pulso, pero su cuerpo aún estaba tibio. Joel insistió en que había estado realizando reanimación cardiopulmonar durante casi 20 minutos, alternando entre respiración boca a boca y compresiones torácicas, pero que nada había funcionado. Los paramédicos tomaron el control, pero a pesar de todos los esfuerzos de reanimación, María fue declarada muerta. Cuando se le preguntó qué pudo haber pasado, Joel le dijo a los socorristas que tal vez María había ingerido una gran dosis de medicamentos recetados fuertes, lo cual, según él, podría haber causado su estado. Le preguntaron si ella tenía antecedentes con sustancias controladas, pero Joel dijo que ella nunca había usado nada de eso. Sin embargo, mencionó que ella había luchado contra la depresión y la ansiedad, y que recientemente le habían recetado medicamentos para tratar esos problemas. Joel sugirió que su esposa podría haber tomado accidentalmente una sobredosis del medicamento recetado, lo cual pudo haber tenido consecuencias fatales. Sin embargo, rápidamente añadió que María había estado en un estado emocional profundo y retraída, y que tal vez había decidido conscientemente acabar con su vida. Afirmó que ella lo había mencionado el día anterior durante una conversación, pero que en ese momento él no había tomado en serio sus palabras. Cuando la policía le pidió ver los medicamentos que María había usado, Joel entró al baño y regresó con un frasco de pastillas. Eso, por sí solo, levantó varias señales de alerta. Las personas que deciden quitarse la vida con medicamentos normalmente no regresan los frascos al botiquín. Sin embargo, no se encontraron frascos vacíos, blísteres ni ningún indicio de que se hubiera consumido medicamento alguno en la habitación, ni cerca del cuerpo de María. El frasco que Joel entregó a la policía estaba casi lleno. Si María había tomado alguna pastilla de ahí, no podían haber sido muchas, y ciertamente no las suficientes, al menos según la evaluación inicial, como para explicar el desenlace que ocurrió. Pero para obtener una respuesta definitiva, habría que esperar los resultados de la autopsia y el informe toxicológico completo. Mientras el personal médico hacía todo lo posible por salvar a María y la policía comenzaba a examinar la escena, Alejandro, de 5 años, y Valentina, de 2, dormían en la habitación contigua, completamente ajenos a la tragedia que se desarrollaba a solo unos pasos. Joel dijo a la policía que ya había contactado a miembros de la familia y que estaban listos para cuidar de Alejandro y Valentina hasta que todo se resolviera. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, no fue posible salvar a María. La causa exacta de su muerte seguía siendo poco clara, y el único testigo de los hechos de esa noche, su esposo, se había convertido ahora en el principal sujeto de la investigación. Joel fue llevado a interrogatorio, y quienes interactuaron con él ese día notaron que se comportaba de manera muy inusual. Claro, se podría suponer que era por el dolor o el shock, pero casi cada expresión y comportamiento suyo resultaba extraño. Movía las extremidades de forma poco natural, se levantaba con frecuencia de la silla y hablaba de manera errática e inconsistente. Esto llevó a los oficiales a considerar la posibilidad de que Joel
estuviera bajo los efectos de algún tipo de estimulante que pudiera causar sudoración excesiva y reacciones musculares fuertes. En un momento, notaron que Joel jugaba inconscientemente con algo en la mano. El sonido de un envoltorio de plástico llamó su atención. Resultó ser el empaque de un catéter, del tipo que se usa normalmente para inyectar medicamentos en venas pequeñas. Al preguntarle al respecto, Joel dijo con indiferencia que solo era basura. Pero lo que fue aún más sospechoso fue que Joel había escondido y desechado en secreto el frasco de pastillas que había entregado previamente a la policía. Cuando le preguntaron dónde estaba el frasco, fingió sorpresa y dijo que no sabía. Desafortunadamente para él, la cámara corporal del oficial había grabado el momento exacto en el que deslizó discretamente el frasco en su bolsillo. Cuando le mostraron la grabación, puso una expresión confundida y entregó el frasco, diciendo que tal vez lo había recogido sin darse cuenta, porque estaba demasiado conmocionado. Joel continuó explicando que él y María habían tenido muchos problemas. Admitió que estaban al borde de la separación y que, de hecho, llevaban varios meses viviendo separados. Un detalle que ni siquiera sus amigos cercanos ni sus colegas sabían. Describió la ruptura como consecuencia de los problemas emocionales de María. Según él, aún visitaba la casa con frecuencia para mantenerse conectado con Alejandro y Valentina, y con la esperanza de reconciliarse con María. Joel dijo que la noche anterior al trágico incidente, había visitado a la familia, pasado tiempo con Alejandro y Valentina, y que después de que los niños se durmieron, él y María tuvieron una larga conversación. Dijo que parecía que habían resuelto sus conflictos y hecho las paces. Después de eso, tuvieron un momento íntimo. Comentó que luego se duchó y que al regresar a la habitación encontró a su esposa inconsciente. Al principio pensó que solo estaba dormida, pero cuando se dio cuenta de que no respondía y que había dejado de respirar, llamó inmediatamente a emergencias y comenzó la reanimación cardiopulmonar. No pudo dar una razón clara de por qué estaba usando uniforme quirúrgico en casa esa noche. La autopsia no encontró señales claras de lucha ni lesiones externas. María había muerto poco antes de que llegara el personal médico, ya que su cuerpo aún estaba tibio. Sin embargo, las circunstancias de su muerte seguían siendo altamente sospechosas. Se consideraron 3 posibilidades iniciales: suicidio, sobredosis accidental o acto intencional. Ninguna hipótesis fue descartada. Joel declaró que aproximadamente 30 minutos antes del incidente, habían tenido relaciones íntimas. Sin embargo, los expertos no encontraron evidencia física en el cuerpo de María que confirmara eso. De hecho, eso sugería que Joel podría estar mintiendo, tal vez para crear la impresión de que se habían reconciliado, cuando la realidad podía haber sido muy distinta. La autopsia también mostró que el estómago de María estaba completamente vacío. Joel afirmó que María había tomado el medicamento mientras él estaba en el baño, y estimó que la ducha no había durado más de 10 minutos. Después, dijo, la encontró inconsciente. Llamó a emergencias e intentó reanimarla, pero ella ya no respondía. Sin embargo, los expertos concluyeron con claridad: ningún medicamento conocido podría disolverse y matar a una mujer joven y sana en tan solo unos minutos. En cambio, determinaron que había sido envenenada con una sustancia desconocida, lo que provocó toxicidad sistémica, paro respiratorio y parálisis cardíaca. Un perito forense observó una pequeña marca de inyección en el pliegue del codo derecho, consistente con una inyección hecha por un profesional. Debido a que la marca estaba en el brazo derecho, en una posición que ella misma no habría podido alcanzar, se requeriría un análisis toxicológico detallado para determinar la causa exacta de la muerte, y eso tomaría tiempo. Cuando los investigadores informaron a Joel que necesitaban permiso para registrar la casa, él mostró claramente tensión. Se opuso, diciendo que su esposa era una persona reservada y que no le gustaría que otros revisaran sus pertenencias personales, especialmente si se había quitado la vida. Los investigadores respondieron que, dado que la causa de la muerte aún no estaba clara,
estaban obligados a considerar todas las posibilidades, incluyendo la posibilidad de un crimen. También agregaron que probablemente se emitiría una orden de cateo muy pronto, por lo que Joel podía acelerar el proceso cooperando. Sin muchas opciones, accedió de mala gana. Los testigos notaron claramente su ansiedad. Es posible que hubiera planeado regresar más tarde a la casa para limpiar y ocultar posibles pruebas, justo como había intentado hacer con el frasco de pastillas. Como medida de precaución, no fue liberado de la custodia temporal hasta que los investigadores completaran el examen inicial. Durante la inspección de la escena del crimen, surgieron rápidamente varias irregularidades. Joel dijo que el incidente ocurrió mientras él estaba en el baño, pero el baño estaba completamente seco. No había charcos, ni vapor, ni paredes húmedas. Los investigadores tampoco encontraron toallas mojadas ni ninguna señal de que se hubiera secado. Además, el botiquín de medicamentos estaba ubicado en ese mismo baño. Según él, María de alguna manera obtuvo una dosis letal de medicamento. La tomó sin que él se diera cuenta, y luego colocó discretamente el frasco de nuevo en su lugar, donde permaneció intacto cuando llegó el personal de emergencia. Ese escenario sonaba inverosímil, pero según Joel, eso fue exactamente lo que ocurrió. En la recámara, detrás del armazón de la cama, un oficial descubrió una pequeña aguja tipo mariposa, comúnmente usada para inyectar medicamentos en venas periféricas. Parecía haber sido arrojada apresuradamente allí, como si alguien esperara que nadie la notara. Este hallazgo recordó de inmediato el envoltorio plástico arrugado, que Joel había estado manipulando nerviosamente en la estación de policía. Los investigadores creían que lo había escondido en secreto en el bolsillo de su uniforme quirúrgico, y que, bajo presión, comenzó a jugar con él durante el interrogatorio. Pero el hallazgo más importante en la casa no fue un artículo médico. Fue el diario personal de María, un registro detallado de sus pensamientos, sentimientos y miedos a lo largo de los años. Se convertiría en una pieza clave de evidencia en un caso que rápidamente se transformaba en una compleja investigación criminal. La joven había escrito sobre su profundo miedo a perder a su esposo, su deseo desesperado de preservar a su familia, y su preocupación de que la tensión en el hogar afectara a Alejandro y Valentina. Amaba profundamente a su hijo e hija. Eran su mundo entero. Y confesaba que no sabía si podría perdonar a Joel por la forma en que la había tratado. A medida que los investigadores leían más del diario, creían cada vez con más fuerza que Joel había jugado un papel importante en la ruptura emocional y mental de María. Unos años antes, él había comenzado una relación con otra mujer. No lo ocultó. De hecho, parecía mantener ambas relaciones al mismo tiempo, sin querer renunciar ni a su esposa ni a su nueva pareja. Esta doble vida causó a María un dolor emocional insoportable. Ella intentó mantener unida a la familia, nunca alejó a Joel, siempre con la esperanza de que él recapacitara y regresara a ella y a los niños. En algún momento, al darse cuenta de que no podía enfrentar todo sola, buscó ayuda profesional. Un médico le recetó antidepresivos, pero María rara vez los tomaba. Le preocupaban los efectos secundarios y el riesgo de dependencia. También escribió sobre su plan para terminar su largo permiso de maternidad. Había estado estudiando con dedicación para volver a presentar los exámenes necesarios, renovar su licencia y regresar a trabajar como enfermera anestesista. Eso no coincidía con el estado mental de alguien que estuviera planeando rendirse ante la vida. De hecho, en el último mes registrado, el tono de su escritura comenzó a cambiar. Ya no se enfocaba en el dolor ni en la esperanza de reconciliación con Joel. En cambio, escribía sobre dejar el pasado atrás y seguir adelante por ella misma y por sus hijos. Incluso decía que estaba lista para aceptar el divorcio y dejar que Joel siguiera su camino, aunque aún esperaba mantener una relación amistosa por el bien de la familia. Viviendo justo al lado, estaba una joven llamada Adriana, una amiga cercana y confidente de María. Cuando escuchó las sirenas esa noche, inmediatamente sintió que algo estaba mal.
A la mañana siguiente, al ver varios vehículos policiales estacionados frente a la casa, se acercó a la escena y preguntó qué había sucedido. Al enterarse de la repentina muerte de María, quedó impactada y le dijo a la policía que tenía algo importante que compartir. Adriana confirmó que María y Joel estaban separados desde hacía casi 5 meses, aunque Joel seguía visitando con frecuencia. Describió que anteriormente la familia parecía feliz. Pero aproximadamente 2 años antes, Joel, entonces de 40 años, comenzó a mostrar cambios evidentes. Perdió una cantidad notable de peso, empezó a ir al gimnasio regularmente y ganó músculo tan rápidamente que Adriana sospechaba que podría estar usando sustancias para mejorar el rendimiento. También empezó a prestar más atención a su apariencia. Cambió su peinado, renovó por completo su guardarropa y adoptó un estilo más cuidado y moderno. Junto con la transformación física de Joel, vino un cambio de personalidad alarmante. Según Adriana, se volvió arrogante, egoísta y a menudo mostraba comportamientos agresivos. Incluso sospechaba que podría estar consumiendo alguna sustancia controlada, aunque María siempre evitaba mencionar esa posibilidad. El cambio en la actitud de Joel también se reflejaba en su presencia en redes sociales. Antes era un hombre sereno, dedicado a su esposa y sus hijos, que solía publicar fotos familiares. Ahora parecía completamente centrado en promoverse a sí mismo. Su perfil personal estaba lleno de imágenes provocativas mostrando su físico, a menudo acompañadas de leyendas que insinuaban que estaba abierto a una aventura. Según Adriana, los problemas en el hogar comenzaron mientras María esperaba a su segunda hija. Joel se volvió distante, frecuentemente ausente de casa, y expresaba abiertamente su frustración con la vida doméstica. Decía que quería libertad y que se sentía asfixiado por la rutina repetitiva del día a día. María trató de ser comprensiva, esperando que se ablandara después del nacimiento de su hija, pero pronto descubrió que él estaba involucrado con otra mujer. No tomó mucho tiempo para que los investigadores identificaran a la nueva pareja de Joel. Su nombre era Janet Arredondo, una joven enfermera que trabajaba en el departamento de cirugía del mismo hospital donde Joel estaba empleado. Conocía a María. En 2018, mientras María estaba en casa con licencia de maternidad, cuidando a su hija recién nacida, Joel se fue de viaje a España con Janet. Eventualmente, María se enteró, pero aún así intentó salvar el matrimonio. Así comenzó el triángulo amoroso, y duró casi 2 años. Janet fue citada de inmediato para declarar. Tranquila y cooperativa, respondió todas las preguntas sin vacilar. Confirmó que había tenido una relación romántica con Joel durante varios años y que, en los últimos meses, él había estado viviendo con ella. Janet era plenamente consciente de que Joel tenía esposa, un hijo y una hija, y que su esposa era alguien que ella conocía. Aún así, no parecía incomodarle la relación, creyendo que él eventualmente la elegiría a ella. Janet dijo que Joel nunca hablaba mal de María, nunca hizo amenazas ni expresó intenciones violentas. Solo se quejaba de que María se negaba a firmar los papeles del divorcio. Janet también insistió en que nunca había tenido contacto personal con María y que no sentía ningún rencor hacia ella. La noche del incidente, tenía una coartada perfecta. Estaba trabajando un turno en el hospital. Las autoridades la descartaron como sospechosa. El informe toxicológico completo tardó casi 4 meses en completarse, y lo que reveló sorprendió a todos. El cuerpo de María contenía una mezcla en alta concentración de 7 medicamentos potentes. Solo uno de ellos, en esa dosis, podría haber sido letal. Combinados, no le dejaron absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Lo que más destacó fue la naturaleza de estos fármacos. Eran comúnmente usados en cirugía para inducir anestesia, coma inducido médicamente, alivio del dolor y otros fines clínicos. Y todos estaban fácilmente al alcance de Joel. Él sabía exactamente cómo funcionaban, qué dosis era letal y cómo usarlos sin dejar rastros evidentes. Aunque las sospechas aumentaban, estos hallazgos aún se consideraban evidencia circunstancial.
no eran suficientes para acusarlo formalmente de un crimen grave. Eso cambió en el momento en que la policía reunió suficientes pruebas para actuar. El mismo día que se revisó el informe toxicológico, Joel, quien había estado libre bajo fianza durante toda la investigación, fue arrestado en la residencia de Janet Arredondo. No opuso resistencia y se mostró tranquilo, pero de inmediato solicitó un abogado. Desde ese momento, dejó de ser un esposo en duelo. Ahora era un acusado en un caso de daño intencional con resultado de muerte. Con estos nuevos avances, los investigadores decidieron volver a citar a Janet, creyendo que podría saber más de lo que inicialmente había revelado. Al principio, se negó a cooperar, sin responder más preguntas, pero cuando se le ofreció un trato, inmunidad total a cambio de decir toda la verdad, aceptó. Sin esa inmunidad, si se descubría que tenía conocimiento de o participó en alguna parte del incidente, podría haber enfrentado cargos como cómplice. Janet entonces reveló que Joel había robado ciertos medicamentos del hospital. Dijo que a menudo los llevaba a casa e incluso se los inyectaba, entrando después en estados eufóricos. Estos medicamentos actuaban como narcóticos, y mencionó 5 que podía recordar claramente. Todos coincidían con los compuestos encontrados en el cuerpo de María. Su testimonio, combinado con el informe toxicológico, proporcionó la base necesaria para llevar el caso a juicio. Durante el interrogatorio, Janet compartió que el 21 de septiembre de 2020, la noche anterior a la tragedia, Joel hizo un comentario escalofriante mientras se preparaba para ir a ver a María. Dijo: "Lo que pase después depende de cómo vaya la conversación con mi esposa". Joel no quería divorciarse. Se sentía cómodo viviendo una doble vida con 2 mujeres que lo amaban y temían perderlo. También sabía que, si se divorciaba, tendría que dividir bienes y posiblemente pagar una pensión significativa para Alejandro y Valentina. Los investigadores creían que Joel se reunió con María esa noche, y cuando ella se mantuvo firme en su decisión de divorciarse, él llevó a cabo un plan premeditado. Puede que le ofreciera una bebida con sedantes, y cuando ella comenzó a sentirse mal, se ofreció a ayudarla dándole una inyección, una que él sabía que sería fatal. La dosis superaba por mucho el umbral letal. Después, esperó hasta que dejara de respirar antes de llamar a los servicios de emergencia. Esta teoría explicaba por qué no había signos de lucha ni evidencia física del momento íntimo que Joel había afirmado. Si la marca de inyección hubiera estado en el brazo izquierdo de María, el incidente podría haber sido considerado un suicidio. Pero la marca estaba en su brazo derecho, y María era diestra. Difícilmente pudo haberse inyectado a sí misma en ese lugar. El juicio de Joel Pelot comenzó en marzo de 2023, 2 años y medio después de la muerte de María. Fue un caso difícil para la fiscalía, ya que se basaban principalmente en pruebas circunstanciales. Sin el testimonio de Janet, Joel podría haber sido absuelto. Una de las piezas de evidencia más sólidas fue el diario personal de María, lleno de planes esperanzadores para el futuro y sin ninguna señal de intención suicida. Joel había logrado deshacerse de la jeringa utilizada para inyectar la mezcla letal en el cuerpo de María, pero dejó atrás la aguja, posiblemente porque él mismo estaba bajo los efectos de drogas en ese momento, lo que afectó su juicio. Bajo la presión de las pruebas acumuladas, Joel finalmente admitió que le había inyectado a María, pero afirmó que lo hizo solo para ayudarlas a calmarse, porque estaba actuando de forma errática. Siguió argumentando que María había tomado demasiado medicamento recetado y que la inyección solo intensificó el efecto, pero no causó su muerte. A pesar de todos los esfuerzos de su equipo legal, el 30 de marzo de 2023, Joel Pelot, de 45 años, fue declarado culpable de homicidio en primer grado y manipulación de pruebas. Fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. La mujer en las fotos es Miller, y su rostro sereno alguna vez simbolizó la fe y la devoción en la comunidad de la iglesia Solid Rock en Texas.
Pero en abril de 2024, Estados Unidos se conmocionó cuando su cuerpo fue encontrado en la orilla del río en el Parque Nacional Lambert, junto a una pistola y una mochila llena de documentos de identificación. Su muerte fue inicialmente clasificada como suicidio, pero cuando la familia de Micah reveló públicamente las amenazas, comportamientos controladores y manipulación psicológica por parte de su esposo, el pastor John Paul, toda la historia cambió. Si quieres conocer la verdad detrás de lo que parece una foto común, te invitamos a quedarte hasta el final de este video. El 27 de abril de 2024, un hombre de 55 años que vivía cerca de Myrtle Beach decidió pasar el día pescando en el río Lambert, dentro del parque del mismo nombre. Este era uno de sus lugares favoritos, elogiado por su aislamiento y atmósfera pacífica. A diferencia de otras zonas recreativas llenas de gente, el Parque Lambert ofrecía un refugio tranquilo para sumergirse en la naturaleza y escapar del ajetreo de la ciudad. Ese día, eligió una sección densamente arbolada de la ribera, instaló su equipo de pesca y comenzó a disfrutar de la quietud. Sin embargo, su apacible excursión pronto fue interrumpida por un sonido que no encajaba en el entorno: los sollozos ahogados de una mujer. El sonido era apagado, no fuerte, no desesperado, sino contenido y quebrado. Provenía del otro lado del río, pero la densa vegetación le impedía identificar la fuente exacta. Aunque preocupado, el hombre decidió no intervenir de inmediato, asumiendo que alguien podría estar teniendo un momento privado de tristeza. Respetó ese espacio y continuó pescando. Unos minutos después, los sollozos cesaron. El hombre se sintió aliviado, pensando que era solo un momento pasajero. Pero la tranquilidad se rompió pronto con un sonido agudo e inconfundible. Un disparo. Ese sonido lo hizo reaccionar de inmediato, dándose cuenta de que algo grave podía haber ocurrido. Impulsado por un sentido del deber de investigar, decidió dirigirse hacia donde provenía el sonido. Recorrió unos 200 metros de bosque denso antes de llegar a un pequeño claro a lo largo de la ribera. Allí, encontró una escena inusual: una mochila en el suelo, junto a un par de gafas de sol y un teléfono móvil. La zona parecía desierta, sin señales de nadie cerca. El hombre inspeccionó los objetos, pero no encontró evidencia de lucha ni nada alarmante como sangre. Esto solo aumentó su inquietud. La curiosidad y la preocupación lo impulsaron a abrir la mochila, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su dueña. Dentro, encontró una cartera que contenía documentos de identificación, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, algunos objetos personales y una pequeña Biblia. Sin embargo, nada de lo que encontró explicaba la extraña secuencia de eventos que acababan de ocurrir. Sintiendo que la situación podría ser mucho más grave de lo que pensaba inicialmente, el hombre llamó de inmediato a los servicios de emergencia. La policía llegó aproximadamente una hora después. Tras realizar un reconocimiento preliminar de la escena, comenzaron a ampliar la búsqueda en el área circundante. Ese mismo día, se recibió un segundo informe de otro visitante del parque, quien se topó con algo aún más perturbador. Myrtle Beach, ubicada a lo largo de la costa atlántica en Carolina del Sur, es un destino turístico popular. Aunque la ciudad tiene una población de solo alrededor de 35,000 habitantes, esta se incrementa en verano cuando los turistas acuden en masa. Myrtle Beach es famosa por sus largas playas de arena blanca, resorts de lujo y una amplia gama de entretenimiento, incluyendo restaurantes de alta cocina, campos de golf y atracciones como uno de los acuarios más grandes de la región y una enorme rueda de la fortuna. Esta zona atrae tanto a viajeros adinerados como a familias en busca de vacaciones asequibles. Más allá de su atractivo turístico, Myrtle Beach también alberga muchas iglesias que sirven como centros espirituales para la comunidad. Una de las más destacadas es la iglesia Solid Rock, ubicada en el centro de la ciudad. Fundada como un refugio espiritual para quienes buscan orientación y apoyo en tiempos difíciles, Solid Rock rápidamente ganó una base fiel de seguidores.
La iglesia no solo albergaba servicios tradicionales, sino que también ofrecía programas educativos y actividades recreativas para la comunidad, incluyendo ministerios juveniles. En el corazón de la misión de Solid Rock estaba el pastor John Paul Miller. Fue designado en 2009 a la edad de 35 años, trayendo consigo una sólida trayectoria en liderazgo espiritual. Conocido por su estilo carismático y su profunda conexión con los feligreses, John Paul se convirtió rápidamente en una figura querida. Se casó con Allison y juntos criaron a 3 hijos, además de un niño de un matrimonio anterior. La familia Miller vivía en una casa cerca de la iglesia, lo que les permitía mantener lazos estrechos con la comunidad. Ese mismo año, la familia Francis se unió a la iglesia Solid Rock. Angelita y Michael Francis, junto con sus 2 hijas, Mika y Sierra Francis, acababan de mudarse a Myrtle Beach y eligieron esta iglesia como su hogar espiritual. Para Mika, que tenía 14 años, la iglesia rápidamente se convirtió en una parte central de su vida. Hizo amigos con facilidad y participaba con entusiasmo en los programas juveniles, muchos de los cuales eran organizados directamente por el pastor John Paul. Su participación la ayudó a integrarse en la comunidad local. La hermana mayor de Mika, Sierra, también se unió a algunas actividades de la iglesia, aunque su rol no fue tan destacado. Mientras tanto, Mika destacaba por su pasión y fe, lo cual muchas personas notaban. Su participación activa en la vida de la iglesia fortaleció sus lazos con otros jóvenes miembros de la congregación. Uno de esos miembros era Jeremy, quien también participaba en los programas juveniles junto a Mika. Con el tiempo, su relación se profundizó y, después de algunos años, la joven pareja decidió casarse. La unión entre ellos parecía perfecta. Compartían una fe común en las actividades de la iglesia y contaban con el sólido apoyo de ambas familias, lo que parecía sentar las bases para una vida feliz juntos. La boda se celebró en la iglesia Solid Rock, oficiada por el propio pastor John Paul, lo que subrayaba la importancia del evento dentro de la comunidad. La ceremonia fue una ocasión alegre que atrajo a un gran número de feligreses. Ambas familias expresaron su orgullo por la pareja, viendo su matrimonio como un reflejo de los valores familiares y la conexión espiritual. En ese momento, Mika y Jeremy estaban llenos de optimismo respecto a su futuro, un futuro concebido a través de la fe compartida y metas comunes. Tras la boda, Mika y Jeremy se involucraron aún más en las actividades de la iglesia Solid Rock. Mika asumió responsabilidades administrativas, manejando la documentación y coordinando eventos, mientras que Jeremy se enfocó en los programas deportivos juveniles. Dirigía el equipo de fútbol bandera de la iglesia y ayudaba a desarrollar otras actividades para los jóvenes. Estos roles les permitían pasar más tiempo juntos, lo que parecía una continuación natural de su vida matrimonial. Sin embargo, solo unos meses después del matrimonio, comenzaron a aparecer las primeras señales de tensión en su relación. Las exigencias de trabajar juntos en la iglesia empezaron a dejar a Mika exhausta. A diferencia del periodo anterior a su matrimonio, cuando tenían más tiempo para dedicarse el uno al otro, sus vidas ahora giraban en torno al trabajo. Jeremy, completamente dedicado a su rol, comenzó a dedicar menos tiempo a brindar apoyo emocional a Mika, dejándola cada vez más aislada. Añadiendo más tensión, Mika se acercó a otros miembros de la comunidad eclesiástica, incluida la esposa del pastor, Allison. A medida que Mika asumía más responsabilidades en la oficina administrativa, se convirtió en una parte indispensable del equipo. La mezcla entre la vida profesional y personal generó una presión adicional sobre su matrimonio. Exteriormente, su relación seguía pareciendo armoniosa, pero los problemas internos seguían acumulándose. La pareja eligió no compartir sus dificultades con otros, manteniendo la imagen de un matrimonio feliz. Sin embargo, quienes estaban cerca de ellos empezaron a notar señales sutiles de tensión en la relación. Estas primeras señales de discordia sentarían más adelante las bases para desafíos mayores que alterarían el rumbo de sus vidas.
Después de varios meses trabajando en la oficina administrativa, Micah fue promovida a un nuevo puesto, asistente personal del pastor John Paul Miller. Se decía que la decisión se basó en sus habilidades organizativas y su alto sentido de responsabilidad hacia las actividades de la iglesia. El rol requería que trabajara estrechamente con John Paul, incluyendo reuniones privadas frecuentes y comunicación constante para cumplir con sus tareas. A medida que Micah se integraba en este nuevo rol, comenzó a pasar más tiempo con el pastor. John Paul apreciaba su dedicación y entusiasmo por el trabajo de la iglesia. Con el tiempo, su relación profesional evolucionó hacia interacciones más personales. Al principio, eran simplemente conversaciones sobre la fe y la vida, pero gradualmente se transformaron en diálogos más íntimos, creando un vínculo emocional entre ellos. Este cambio comenzó a afectar el matrimonio de Micah. En 2016, todo cambió de forma abrupta. La esposa de John Paul, Allison, regresó inesperadamente a casa un día y lo encontró en una situación comprometedora con Micah. El descubrimiento desató un gran conflicto dentro de la familia Miller. Allison exigió una explicación, lo que derivó en una fuerte discusión entre la pareja. Al enterarse de la verdad, Allison también decidió informar al esposo de Micah, Jeremy. Las consecuencias de este evento se extendieron más allá de las dos familias, afectando a toda la comunidad eclesiástica. Aunque los involucrados acordaron mantener los detalles en privado, comenzaron a circular rumores de una aventura entre los feligreses. El personal de la iglesia y quienes estaban cerca de ambas familias notaron cambios en el comportamiento de John Paul y Micah, así como un aumento de tensión entre ellos y sus respectivos cónyuges. A pesar de los esfuerzos por mantener una apariencia normal, el conflicto se volvió imposible de ocultar. Tanto Allison como Jeremy solicitaron el divorcio casi simultáneamente. El proceso fue emocionalmente difícil y doloroso para todos los involucrados. Allison abandonó la iglesia y se mudó lejos de Myrtle Beach con sus hijos, tratando de reconstruir su vida lejos de los eventos que destruyeron su matrimonio. Por su parte, Jeremy también cortó todos los lazos con Solid Rock, eligiendo abandonar la iglesia por completo. Pocos meses después de que se finalizara el divorcio, John Paul y Micah anunciaron públicamente su relación. Confirmaron oficialmente que eran pareja, lo que provocó otra ola de controversia dentro de la congregación. Para muchos miembros de la iglesia, fue un golpe devastador. Un pastor que había predicado sobre la importancia de la familia y la lealtad, ahora estaba en el centro de un escándalo que dañó su reputación y erosionó la confianza de algunos feligreses. En 2017, un año después de comenzar su relación, John Paul Miller y Micah se casaron oficialmente. Su boda tuvo lugar en la iglesia Solid Rock, donde John Paul continuaba desempeñándose como pastor, a pesar de las controversias en curso sobre sus acciones pasadas. La ceremonia fue atendida por amigos cercanos, familiares y algunos miembros de la congregación. Para muchos, fue visto como un intento de restaurar la confianza en el pastor y reparar su imagen deteriorada tras la exposición de su relación con Micah. A los 23 años, en el momento de su boda, Micah inició un nuevo capítulo en su vida, mientras asumía mayores responsabilidades en la iglesia. Convertirse en la esposa del pastor la colocó en un rol de liderazgo, donde se esperaba que guiara y organizara las actividades de la congregación. Muchos miembros de la iglesia vieron el matrimonio como una oportunidad tanto para el pastor como para la comunidad de avanzar, dejando atrás los errores del pasado. Inmediatamente después de la boda, Micah se dedicó por completo a sus nuevas funciones en Solid Rock. Además del trabajo administrativo, se involucró profundamente en los programas de la iglesia, enfocándose en organizar viajes misioneros y eventos benéficos. Uno de sus proyectos principales fueron las misiones a Kenia, financiadas por donaciones. Micah supervisó la construcción de escuelas, brindando oportunidades educativas esenciales como clases de inglés y matemáticas. Estos viajes a África se convirtieron en una parte clave de su nueva vida. Micah gestionó personalmente los programas educativos locales y coordinó la distribución de ayuda humanitaria.
Sus iniciativas recibieron un fuerte apoyo de la congregación, muchos de los cuales participaron con entusiasmo. La dedicación y energía de Mika la convirtieron en un símbolo de servicio activo en la comunidad, inspirando a otros a unirse al trabajo caritativo. Más allá del trabajo misionero, Mika comenzó a enseñar clases y a organizar talleres en la iglesia. Sus presentaciones se centraban en temas como los valores familiares, la fe personal y superar la adversidad. Un tema particularmente cercano a su corazón era enfrentar los problemas dentro de la familia. Hablaba abiertamente sobre el tema, atrayendo la atención no solo de los miembros de la iglesia, sino también de una audiencia más amplia en redes sociales. Mika compartía con frecuencia contenido en sus plataformas personales, destacando la importancia del respeto mutuo en las relaciones y la necesidad de sistemas de apoyo para quienes atravesaban circunstancias difíciles. Sus esfuerzos comenzaron a restaurar gradualmente la reputación de John Paul. Aunque muchos en la congregación aún criticaban su comportamiento pasado, la participación proactiva de Mika en las actividades de la iglesia y la comunidad ayudó a construir una nueva imagen de un pastorado más fuerte y progresista. Su trabajo se convirtió en el fundamento de Solid Rock, impulsando la participación juvenil y fomentando tanto el crecimiento espiritual como social. A pesar del compromiso de Mika por mantener tanto su matrimonio como su labor conjunta en la iglesia, las tensiones en su relación con John Paul comenzaron a escalar con el tiempo. Se volvió cada vez más evidente que su matrimonio, anteriormente comprendido, ahora enfrentaba serios desafíos. Los problemas centrales incluían el creciente control de John Paul y su interferencia tanto en la vida personal como en las responsabilidades profesionales de Mika. Uno de los primeros signos de fractura fueron los frecuentes desacuerdos sobre las finanzas. John Paul tenía control total sobre las cuentas bancarias de la familia, restringiendo el acceso de Mika al dinero. Aunque él afirmaba que esto era para proteger las finanzas compartidas, se convirtió en una fuente importante de presión para Mika. Se sentía privada de autonomía, especialmente considerando su papel activo en los proyectos y misiones de la iglesia. Además, Mika comenzó a notar que sus vínculos con amigos y familiares se volvían cada vez más limitados. John Paul la criticaba por pasar demasiado tiempo con sus parientes y la acusaba de preocuparse por asuntos que él consideraba perjudiciales para su matrimonio. También empezó a monitorear sus llamadas y mensajes, dejando a Mika con una sensación constante de estar vigilada. Estos comportamientos controladores aumentaron las tensiones en la relación, creando un entorno en el que Mika se sentía cada vez más aislada y prisionera en su propia vida. La manipulación psicológica en el matrimonio de Mika y John Paul escaló hasta el punto de incluir amenazas. Mika confió en su hermana, Sierra Francis, y en algunos amigos cercanos que John Paul estaba utilizando sus errores del pasado y vulnerabilidades como herramientas de control. Uno de los incidentes más dolorosos fue su presunta amenaza de divulgar fotos personales si ella intentaba solicitar el divorcio. Estas tácticas dejaron a Mika en un estado de miedo y profunda ansiedad ante la posibilidad de terminar la relación. En medio de estas dificultades, Mika comenzó a tomar medidas para escapar del control de John Paul. Buscó el apoyo de Sierra Francis y compartió su intención de solicitar el divorcio. Juntas, se reunieron con un abogado, quien comenzó a preparar los documentos necesarios. Sin embargo, cuando John Paul se enteró del plan, la situación empeoró. La confrontó, negándose a discutir los términos del divorcio e insistiendo en que su matrimonio debía preservarse para proteger la reputación de la iglesia. Incapaz de llegar a un compromiso, Mika regresó temporalmente a vivir con su familia para escapar de la presión. Este tiempo separada le ofreció un breve respiro, permitiéndole reflexionar sobre la gravedad de la situación. Sin embargo, John Paul logró convencerla de regresar, prometiendo cambiar su comportamiento. A pesar de las promesas, los problemas continuaron. Uno de los incidentes más alarmantes involucró el automóvil de Mika. Llamó a la policía después de descubrir que los 4 neumáticos habían sido rajados y que se había colocado un dispositivo de rastreo GPS debajo del vehículo.
Mika sospechaba firmemente que John Paul estaba involucrado. Aunque no había pruebas directas, su repentina aparición en el taller de reparación solo profundizó su sospecha. La presión de John Paul continuó aumentando. Comenzó a presionar a Mika para que se internara en un hospital, alegando que su comportamiento se había vuelto errático. Basándose en las declaraciones de John Paul, los médicos diagnosticaron a Mika con un trastorno psicológico y recomendaron tratamiento. Sin embargo, Mika insistió en que sus acciones recientes se debían a su deseo de recuperar la independencia, no a ninguna inestabilidad mental. Tras ser dada de alta del hospital, presentó una denuncia policial, acusando a John Paul de utilizar su hospitalización como un medio para socavar su autonomía. Los esfuerzos de Mika por poner fin al matrimonio enfrentaron numerosos obstáculos. Aunque contaba con el apoyo de su familia y asesoría legal, el proceso de divorcio se alargó. John Paul continuó ejerciendo control sobre su vida, dejándola cada vez más vulnerable. El 27 de abril de 2024 marcó un punto de inflexión en la historia. Ese día, Mika salió de su casa sin informar a su familia ni amigos de sus planes. Los hechos que siguieron, reconstruidos a partir de imágenes de cámaras de seguridad, datos telefónicos y evidencia recuperada, delinearon una secuencia que condujo a su repentina muerte. Las cámaras de vigilancia confirmaron que esa mañana, Mika visitó una armería. Los empleados de la tienda la describieron como tranquila y serena durante toda la transacción. Al completar la compra, incluso conversó de manera casual con el personal. Salió de la tienda con una pequeña caja que contenía una pistola adquirida legalmente. Recibos y datos de pago confirmaron que ella misma realizó la compra. Después de salir de la tienda, Mika condujo hacia el Parque Nacional Lambert. Cámaras de seguridad captaron su vehículo en la carretera que conducía al parque. Los datos de su teléfono celular revelaron búsquedas relacionadas con áreas apartadas y puntos de referencia dentro del parque, lo que indica que tenía un plan claro para su destino. Al llegar, Mika estacionó y caminó hacia el río. Poco después, llamó a los servicios de emergencia. En la llamada, declaró claramente su intención de quitarse la vida y pidió que su ubicación fuera compartida con su familia. La grabación, posteriormente entregada a las autoridades, captó su voz teñida de una tristeza silenciosa, pero sin señales de pánico o confusión. Menos de una hora después, un pescador en las cercanías reportó haber escuchado un disparo. La policía llegó al lugar y descubrió el cuerpo de Mika en la orilla del río. Cerca de ella estaban sus pertenencias, incluyendo una mochila con identificación, celular, billetera y una pequeña Biblia. El arma utilizada fue hallada sumergida en el agua cerca del sitio. La investigación no encontró huellas dactilares en el arma, aparte de las de Mika. Con base en toda la evidencia recolectada, las autoridades concluyeron que el disparo fue autoinfligido. También confirmaron que Mika había llegado sola al lugar y que nadie más aparecía en las grabaciones de vigilancia posteriores. El informe policial oficial señaló la causa de muerte como lesión autoinfligida. Sin embargo, esta conclusión despertó serias preocupaciones en la familia de Mika, quienes argumentaban que ella no mostraba signos de depresión y mantenía una vida activa. Señalaron sus recientes esfuerzos por finalizar el divorcio como prueba de su determinación por comenzar una nueva vida. A pesar del dictamen oficial, la trágica muerte de Mika atrajo una gran atención y desató numerosas teorías sobre lo que realmente ocurrió. Con tantas preguntas sin respuesta, su historia impactó profundamente tanto a sus seres queridos como al público. La principal denuncia de la familia de Mika se basó en lo que ella le había confesado a su hermana, Sierra Francis, poco antes de su muerte. Mika le habló a Sierra sobre la presión y manipulación que soportaba por parte de su esposo, John Paul. Según Sierra, Mika incluso advirtió: si algo llegaba a pasarle, John Paul debía ser considerado responsable. Estas afirmaciones se vieron respaldadas por entradas de diario encontradas en el apartamento de Mika después de su muerte. El diario detallaba la continua turbulencia en su relación con John Paul.
escribía sobre maltrato emocional y psicológico, control constante y amenazas. Micah describía cómo John Paul utilizaba repetidamente errores de su pasado para intimidarla, incluso amenazando con divulgar información personal si intentaba dejarlo. Además, tanto familiares como miembros de la comunidad comenzaron a notar denuncias sobre la conducta de John Paul, incluyendo posibles relaciones inapropiadas con otras mujeres de la iglesia y acusaciones de malversación financiera. Algunos feligreses afirmaban que el pastor pudo haber desviado fondos misioneros para uso personal. Estas acusaciones alimentaron una ola de rumores y teorías conspirativas en redes sociales y medios de comunicación. El público especulaba sobre los motivos ocultos de John Paul, convirtiendo su comportamiento pasado, como presuntamente colocar un rastreador GPS en el auto de Micah o amenazar con filtrar fotos privadas, en temas de intensa crítica. Algunos usuarios de redes sociales lo culpaban directamente por haber contribuido indirectamente a la tragedia, mientras que otros impulsaban teorías más extremas, sugiriendo que el evento pudo haber sido simulado. Aunque no existía evidencia directa, las acusaciones contra John Paul atrajeron una atención significativa por parte del público y las autoridades. Él se convirtió en blanco de una condena generalizada, a pesar de que las autoridades no encontraron fundamentos para abrir un caso formal. La persistencia de la familia de Micah, junto con los detalles que emergían gradualmente de su vida, mantuvo la historia viva, alimentando un ambiente de tensión y sospecha. Tras la trágica muerte de Micah, la policía inició de inmediato una investigación para esclarecer las circunstancias que rodeaban el caso. Sin embargo, pronto quedó claro que las autoridades locales tendrían dificultades para manejar el caso. Debido a la atención pública generalizada, la presión de la familia de Micah y una ola de acusaciones contra John Paul, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, intervino para brindar asistencia. Su participación fue motivada por la complejidad del caso y la necesidad de una investigación objetiva desde todos los ángulos. Uno de los enfoques clave de la investigación fue el arma de fuego encontrada cerca del cuerpo de Micah. Los investigadores confirmaron que la pistola había sido comprada por la propia Micah el día de su muerte, basándose en imágenes de vigilancia y registros de transacciones financieras. No había evidencia de que alguien más hubiera estado involucrado en la compra del arma. De manera similar, las grabaciones del estacionamiento del Parque Lambert no mostraban vehículos sospechosos, ni individuos siguiéndola o acompañándola. Aunque se confirmó que Micah actuó sola, la investigación se amplió debido a las acusaciones públicas contra John Paul. El FBI inició una revisión exhaustiva de su pasado, incluyendo actividades financieras y relaciones con miembros de la iglesia. Surgieron algunas pruebas que sugerían una posible mala conducta financiera. Si bien no se presentaron cargos formales, estos hallazgos generaron dudas sobre John Paul y llevaron a un escrutinio más profundo. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue el posible papel de John Paul en el deterioro mental y emocional de Micah. Su familia proporcionó a los investigadores su diario, que documentaba incidentes de manipulación, amenazas y presión psicológica supuestamente causadas por su esposo. Aunque estos escritos no condujeron a cargos penales, plantearon preguntas serias sobre si las acciones de John Paul jugaron un papel en el trágico desenlace. La investigación también examinó las acusaciones sobre sus relaciones inapropiadas con otras mujeres de la comunidad eclesiástica, así como su reputación general. Varios testigos presentaron declaraciones sobre el comportamiento cuestionable del pastor que pudo haber afectado negativamente a quienes lo rodeaban. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones fue corroborada con el nivel suficiente como para justificar un proceso judicial. Hasta el momento, John Paul no ha sido acusado formalmente, aunque su posición dentro de la comunidad religiosa se ha visto gravemente afectada. Fue destituido de su cargo como pastor, pero, según se informa, continuó recibiendo pagos del presupuesto de la iglesia. Esta decisión provocó reacciones divididas dentro de la congregación. Algunos pidieron cortar por completo los lazos con él, mientras que otros argumentaron que las acusaciones seguían sin probarse.
Esta historia trágica también dejó una profunda huella en la propia iglesia Solid Rock. La controversia en torno al caso de Micah erosionó la confianza en el liderazgo eclesiástico, provocó una disminución significativa en la asistencia y generó preocupación sobre la eficacia de los mecanismos internos de rendición de cuentas. Muchos miembros que antes eran activos expresaron públicamente su decepción y se retiraron de las actividades de la iglesia. Al concluir la investigación, muchas preguntas quedaron sin respuesta. El tema central giraba en torno al grado de influencia de John Paul sobre el estado emocional de su esposa y su posible responsabilidad en la secuencia de eventos que condujeron a su muerte. Aunque las agencias de seguridad no encontraron fundamentos suficientes para presentar cargos, el público sigue de cerca el caso, debatiendo nuevas teorías y reaccionando a los detalles que continúan surgiendo. Esta historia sigue siendo un capítulo profundamente doloroso para todos los involucrados. Un recordatorio contundente de las consecuencias devastadoras que la injusticia no resuelta y el conflicto silenciado pueden infligir. Un paraíso para acampar. Un parque salvaje de más de 5,000 kilómetros cuadrados. Un lugar donde antes solo se oían cascadas y cantos de aves. Pero en 1982, Wells Gray dejó de ser pacífico. 6 cuerpos calcinados fueron hallados en lo profundo del bosque. Una familia inocente, brutalmente masacrada en medio de una naturaleza imponente. ¿Y el asesino? No dejó huellas. No hubo testigos. Ninguna explicación. ¿Por qué ellos? ¿Y qué ocurrió realmente en ese bosque? Estás viendo 365 Criminal, el expediente del caso Wells Gray. Antes de adentrarnos en el caso, enviamos nuestras oraciones a las víctimas, que descansen en paz y que sus familias encuentren la luz y la fuerza para superar esta dolorosa pérdida. El Parque Wells Gray, en Columbia Británica, Canadá, cubre 250 kilómetros, siendo el cuarto más grande de la provincia y abierto todo el año. El terreno desciende en el sur y se vuelve escarpado hacia el norte, con su punto más alto alcanzando los 2,946 metros. El parque es conocido por su ecosistema diverso, muchas especies raras y numerosas lagunas y cascadas, incluida Helmken, de 141 metros de altura. La cuarta más alta de Canadá. Con su espectacular belleza, fue en su día un lugar ideal para acampar. Pero en 1982, un crimen atroz cambió todo eso. El 13 de septiembre de 1982, un recolector de hongos informó a la policía que había encontrado un coche completamente quemado junto a un camino forestal, en la ladera de una montaña, cerca de la ruta Battle Mountain, aproximadamente a 13 kilómetros de Bear Creek, al norte del pueblo de Clearwater. Cuando la policía llegó a la escena, vieron que se trataba de un Plymouth modelo 1979 completamente calcinado. La puerta del conductor seguía abierta. En el asiento trasero, descubrieron un montón de huesos carbonizados, que más tarde se confirmó pertenecían a 4 adultos. En el maletero, la policía encontró los cuerpos de 2 niños. Las 6 víctimas habían sido asesinadas a tiros. A través de la matrícula del vehículo, la policía identificó rápidamente que pertenecía a la familia Johnson, quienes habían sido reportados como desaparecidos poco tiempo antes. El 16 de agosto de 1982, Bob Johnson debía finalizar sus vacaciones de 2 semanas y regresar a trabajar en la empresa maderera Gorman Brothers. Pero nunca se presentó. Había trabajado en la empresa durante 25 años. Era un hombre trabajador y responsable, y nunca había llegado tarde ni salido antes de tiempo. No presentarse a tiempo era algo extremadamente inusual en él. Así que, el 23 de agosto de 1982, sus compañeros de trabajo reportaron su desaparición a la Real Policía Montada de Canadá. Según su relato, el 2 de agosto de 1982, Bob Johnson, de 44 años, y su esposa Jackie Johnson, de 41, emprendieron un viaje de campamento de 2 semanas. Los acompañaban sus 2 hijas, Janet, de 13 años, y Karen, de 11, junto con los padres de Jackie, George Bentley, de 65 años,
y Edith Bentley, de 59. La familia de 6 estaba muy emocionada por el viaje y se había preparado a conciencia. Su destino era el parque Wells Gray, donde planeaban acampar en una zona remota cerca del antiguo campo de prisioneros en Bear Creek. Más tarde, los Bentley condujeron su camioneta Ford adaptada como casa rodante hasta el punto de encuentro. En el techo del vehículo llevaban un bote de aluminio. El área estaba justo al lado de Bear Creek, a unos 18 kilómetros al norte del pueblo de Clearwater, y a solo unos 15 kilómetros de donde más tarde se encontraría el coche quemado. La policía acudió al lugar para investigar y entrevistó a los residentes cercanos. Durante la investigación, un vecino afirmó haber visto a la familia acampando cerca de Bear Creek. Basándose en el testimonio del testigo, la policía comenzó a registrar el área. Encontraron 6 casquillos usados de calibre .22, junto con una tapa de botella de una marca de cerveza popular, que se sabía que Bob Johnson solía beber, y algunas latas de cerveza sin abrir enfriándose en el arroyo cercano. En la escena también había 2 palos con puntas afiladas, probablemente herramientas que las 2 niñas habían usado para tostar malvaviscos. La policía concluyó: ese era el lugar donde se había iniciado la masacre. Sin embargo, la camioneta Ford Camper, modelo 1981 conducida por el señor Bentley, junto con todo el equipo de campamento de la familia, el bote de aluminio y otras pertenencias, seguía desaparecida sin dejar rastro. Aunque la policía desplegó perros rastreadores, helicópteros y un gran número de efectivos para la búsqueda, la ubicación remota de la escena del crimen hizo que encontrar pistas fuera como buscar una aguja en un pajar. Como resultado, la investigación avanzó muy lentamente. En abril de 1983, los medios de comunicación recrearon la escena del crimen cerca del sitio real y la transmitieron a nivel nacional en Canadá. La policía esperaba que la recreación ayudara a refrescar la memoria del público, y tal como se esperaba, el caso atrajo inmediatamente una gran atención. Miles de personas aportaron información, con un total de pistas que superó las 3.000, pero muy pocas resultaron realmente creíbles. Además, la policía construyó especialmente una réplica exacta de la camioneta Ford Camper modelo 1981, incluyendo el bote de aluminio amarrado al techo. Para mayo de 1983, condujeron este vehículo desde Columbia Británica hasta Quebec, con la esperanza de que la gente lo reconociera y recordara detalles relacionados con el caso. Antes de que el vehículo llegara a cada pueblo o ciudad, la policía realizaba conferencias de prensa para anunciar el evento y atraer la atención del público. Como resultado, recibieron más de 1.300 reportes de supuestos avistamientos del vehículo, pero al final, todos resultaron ser falsos. La Real Policía Montada de Canadá incluso aumentó la recompensa a $7,500 y mandó imprimir 1,000 carteles de búsqueda, distribuyéndolos a departamentos de policía y oficinas de correos en toda América del Norte. Estas acciones aumentaron significativamente el interés público en el caso, pero también obligaron a la policía a lidiar con una enorme cantidad de información inútil. Por ejemplo, alguien reportó haber visto a 2 hombres franceses de aspecto desaliñado, conduciendo una camioneta camper hacia el este, en dirección a Quebec, pero más tarde se confirmó que no tenía ninguna relación con el caso. Aún así, la policía no descartó ninguna información que pudiera ser potencialmente valiosa. Y finalmente, el 18 de octubre de 1983, exactamente 14 meses después de la masacre, el caso tuvo un gran avance. 2 trabajadores forestales, mientras pasaban por un camino maderero abandonado cerca de la montaña Trophy, descubrieron la camioneta camper de la familia Bentley. El área estaba a unos 15 kilómetros de la escena del crimen y aproximadamente a 20 kilómetros del lugar donde se encontró el automóvil de los Johnson, al otro lado de la montaña. Cuando fue encontrada, la camioneta camper estaba completamente quemada. Sin embargo, lo extraño era que el vehículo había sido muy bien ocultado, como si alguien hubiera intentado conducirlo hacia un barranco, pero hubiera sido detenido por el tronco de un gran árbol. La policía utilizó un helicóptero para extraer el vehículo calcinado del barranco,
y lo transportó al laboratorio criminalístico de la Real Policía Montada de Canadá en Vancouver para una investigación más profunda. Aunque la camper chamuscada no ofrecía evidencia adicional clara, el lugar donde había sido escondida llamó especialmente la atención de los investigadores. Ese camino maderero era extremadamente remoto y prácticamente desconocido. El terreno también era escarpado y de difícil acceso para vehículos. La policía creyó que probablemente alguien local estaba involucrado en el caso, ya que era casi imposible que un forastero conociera esa zona. Poco después, la Real Policía Montada de Canadá inició una búsqueda de sospechosos en el pueblo de Clearwater. Fueron de puerta en puerta, interrogaron a cada residente y peinaron toda la comunidad. No pasó mucho tiempo antes de que identificaran a un sospechoso, David William Shearing, de 24 años en ese momento. Un residente local declaró que más de un año antes, Shearing había preguntado cómo volver a registrar una camioneta Ford y cómo reparar un agujero en un vehículo. La casa de Shearing se encontraba a solo 3 kilómetros de la escena del crimen. Al mismo tiempo, la policía también descubrió que estaba vinculado a un accidente de tráfico con fuga. El 19 de noviembre de 1983, la Real Policía Montada de Canadá lo localizó en la zona de Thumb Lake, al norte de Kamloops. En ese momento, acababa de ser arrestado por robo y debía comparecer ante el tribunal en pocos días. Shearing era un hombre corpulento, de aspecto tosco, con una actitud fría y un largo historial delictivo. Pero sorprendentemente, provenía de una familia muy respetada. Su padre, William Shearing, fue un exguardia de prisión que había muerto el 19 de marzo de 1982, aproximadamente 6 meses antes de la masacre. Su hermano menor, Greg Shearing, era jefe de policía. Después de graduarse de la escuela secundaria, David Shearing completó un curso de operación de maquinaria pesada y se convirtió en trabajador forestal. Irónicamente, justo después de que comenzara la investigación, Shearing fue una de las primeras personas que la policía entrevistó. En ese momento, trabajaba en la granja familiar, a solo unos 2 kilómetros de la escena del crimen. Durante la entrevista, la policía incluso vio su rifle calibre .22 colgado en la pared de su casa. Más tarde, cuando se le preguntó por qué no se había incautado el arma para compararla con los casquillos encontrados en la escena, el inspector Vic Edwards respondió que no tenía derecho legal a entrar en la casa de Shearing para realizar un registro. En ese momento, la policía no tenía una razón justificada para hacerlo. Inicialmente, la policía utilizó el accidente de tráfico como pretexto para atraer a Shearing y luego lo llevó a la sala de interrogatorios. El interrogatorio fue intenso, y luego, durante la entrevista, cuando los investigadores mencionaron el caso de la familia Johnson, Shearing comentó casualmente que había oído que los asesinatos ocurrieron cerca de Bear Creek. Ese detalle nunca había sido revelado al público. Fue en ese momento cuando el sargento investigador McEaston y el oficial Ken Leibel quedaron completamente convencidos de que David Shearing era el asesino. Comenzaron a ganarse su confianza, a hacerse sus amigos, a hacer que bajara la guardia y a retrasar su solicitud de un abogado. Y entonces, confesó todo el crimen. Shearing incluso aceptó recrear toda la secuencia de los asesinatos y entregó las pertenencias de las víctimas a la policía. Lo más importante, entregó un rifle Remington calibre .22. Y tras el análisis forense, las marcas de las balas coincidían exactamente con el arma homicida. En su declaración inicial, Shearing dijo que había disparado a los 4 adultos mientras estaban sentados alrededor de la fogata. Y luego fue por las 2 niñas que dormían en la tienda de campaña. Metió los cuerpos en el coche, lo condujo de noche por la ladera de la montaña. Vertió 5 galones de gasolina y prendió fuego al vehículo. Después de eso, regresó a la escena, limpió los rastros y condujo la camioneta camper hasta una casa cercana, con la intención de quedársela. Afirmó que su objetivo inicial era robar propiedades, pero luego se dio cuenta de que volver a registrar los vehículos sería demasiado complicado, así que condujo la camioneta por un camino maderero remoto y la incendió.
El 19 de enero de 1984, David Shearing renunció a su derecho a una audiencia preliminar. El juicio estaba originalmente programado para el 5 de marzo de 1984, pero después de que también renunció a su derecho a apelar, la fecha del juicio se pospuso al 16 de abril. Sin embargo, el mismo día en que el juicio estaba por comenzar, Shearing cambió de opinión. Se declaró culpable de todos los cargos. 6 cargos de asesinato en segundo grado, con las víctimas siendo miembros de las familias Johnson y Bentley en la masacre de 1982. En su declaración, afirmó que salió de entre los arbustos detrás de la camioneta camper y abrió fuego. Los 4 adultos fueron asesinados a tiros. Arrastró sus cuerpos hasta el asiento trasero del coche, vertió gasolina sobre ellos y prendió fuego al vehículo. Al ver cómo las llamas envolvían el auto, regresó a la tienda, disparó a los 2 niños y colocó sus cuerpos en el maletero. El inspector Easton creía que la confesión de Shearing era inventada, pero debido a la falta de pruebas, la policía se vio obligada a aceptar esa versión como el relato oficial del caso. El juez del Tribunal Supremo, Harry Mackay, declaró: "Este es un caso que va más allá de la imaginación. El asesino había matado a sangre fría y sin motivo a 6 personas inocentes e indefensas, de una manera cruel y sin sentido". Subrayó que la sentencia no solo debía proteger a la sociedad, sino también servir como un fuerte elemento disuasorio para posibles delincuentes. Debemos expresar claramente la indignación y el repudio de la sociedad ante una brutalidad tan ciega, dijo, añadiendo que esto también era una forma de honrar la voluntad del pueblo. Según el juez Mackay, esto representaba el nivel más alto de gravedad dentro del marco de los cargos por asesinato en segundo grado. El asesino no tenía ninguna relación previa con las víctimas, y ellas no hicieron nada para provocarlo o enfurecerlo. Por el contrario, él sabía de antemano dónde acamparía la familia, los vigiló en silencio y planeó deliberadamente el ataque. A la mañana siguiente, regresó al lugar con un rifle Remington calibre .22, cargado, y llevó a cabo la masacre. Lo que hizo que este caso fuera especialmente espantoso fue la absoluta falta de sentido y la frialdad cruel con la que actuó. Nadie pudo entender su verdadero motivo, pero todo su comportamiento mostró premeditación de principio a fin, sin ninguna circunstancia atenuante. Dado el nivel de violencia e intencionalidad, el castigo más severo era indiscutible. El 17 de abril de 1984, el juez Mackay condenó a David Shearing a 6 cadenas perpetuas simultáneas, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Era la pena máxima disponible para el asesinato en segundo grado y marcó la primera vez en la historia de Canadá que se dictaba una sentencia de este tipo. Shearing no apeló el veredicto. Sin embargo, lo que perturbó y enfureció profundamente a muchos fue el hecho de que las condenas se cumplirían de manera concurrente, lo que significaba que después de 25 años tendría la posibilidad de quedar en libertad. Para un asesino a sangre fría e inhumano, esto fue considerado absolutamente inaceptable. La madre de Shearing entró en un profundo estado de shock al enterarse de que su hijo había sido arrestado y acusado de asesinar a 6 personas. No podía creer que fuera real y se aferraba a la esperanza de que todo fuera un terrible error o una pesadilla. A sus ojos, él siempre había sido un buen hijo, trabajador y un apoyo vital en su vida. Su hermano menor también expresó dudas y decepción. Dijo que tenía demasiadas preguntas que quería hacerles a los investigadores y que le resultaba muy difícil creer lo que estaba sucediendo, ya que, para él, todo parecía abrumadoramente injusto para su hermano. Sin embargo, después de que Shearing fue sentenciado, el sargento McKeston de la Real Policía Montada de Canadá decidió realizar un último interrogatorio. Él creía que detrás del veredicto aún se escondía una verdad más profunda que no había salido a la luz. Durante la sesión, McKeston dejó en claro que sospechaba que Shearing había cometido actos inaceptables contra las 2 niñas antes de asesinarlas. Shearing había mencionado previamente que podría considerar contar toda la verdad después de recibir su sentencia,
y ese era el momento que McKiston estaba esperando. Shearing finalmente habló. Admitió que el motivo principal no era el dinero, sino una atracción distorsionada hacia las niñas. Pero para poder llevar a cabo su plan, tenía que eliminar a todos los adultos de la familia. En cuanto vio que la familia Johnson instalaba el campamento, comenzó a vigilarlos en silencio durante varios días. Las dos niñas, Janet y Karen, captaron su atención. Fantaseaba con frecuencia y creaba escenarios desviados en su mente. La tarde del 10 de agosto de 1982, Shearing tomó su arma y entró silenciosamente en el campamento. Atacó a los 4 adultos mientras estaban reunidos alrededor de la fogata. Janet y Karen estaban dentro de la tienda, preparándose para dormir, cuando se sobresaltaron por ruidos extraños. Shearing entró en la tienda y fabricó una historia. Dijo que había personas peligrosas merodeando por la zona y que sus padres habían ido a buscar ayuda. Las niñas creyeron la mentira y permanecieron obedientemente en la tienda. Después de encargarse de la escena, regresó, pero no lastimó a las niñas de inmediato. Las llevó a la granja de su familia y más tarde las trasladó a una pequeña cabaña junto al río Clearwater, donde las mantuvo durante casi una semana. Durante ese tiempo, cometió graves abusos contra las niñas. En una ocasión, estuvo a punto de ser descubierto. Un supervisor de un campamento de detención juvenil estaba llevando a unos internos al río cercano para pescar, a solo unos metros de la cabaña. Temiendo ser descubierto, Shearing escondió a las niñas detrás de una puerta y les ordenó que permanecieran en completo silencio. Afortunadamente para él y trágicamente para la justicia, el supervisor no notó nada extraño. Al día siguiente, Shearing llevó a las dos niñas de regreso a la granja de su familia. El 16 de agosto de 1982, llevó a la menor, Karen, al bosque y allí le quitó la vida. Al día siguiente hizo lo mismo con Janet. Luego colocó sus cuerpos en el maletero del coche de la familia Johnson, lo condujo hasta una zona remota y lo incendió usando gasolina. Para verificar la declaración de Shearing, el oficial Ken Liebel atravesó el bosque hasta llegar a la cabaña de pesca que Shearing había mencionado. Allí, Shearing había dicho que había tallado la primera letra del nombre de Janet Johnson en la pared. Ken, de hecho, encontró esa letra y confirmó. Shearing no estaba mintiendo. Años después, en una entrevista conmemorando el 25 aniversario del caso, Ken Liebel declaró con emoción que, de no haber sido por él, esas dos niñas probablemente ya estarían casadas, viviendo vidas felices e independientes. Shearing era consciente del odio que el público sentía hacia él, así que más adelante cambió su apellido por el de soltera de su madre, Ennis, con la esperanza de que la gente olvidara el nombre Shearing. En 1995, mientras cumplía su condena en prisión, David Ennis se casó con una mujer llamada Cecilia, de Prince Albert, Saskatchewan. Cecilia creía que su esposo merecía una oportunidad para comenzar de nuevo. Según ella, desde que se conocieron, había visto un gran cambio en David. Para ella, él no era la persona terrible que el público creía, y lo apoyaba plenamente en su camino por buscar una segunda oportunidad. En septiembre de 2008, después de 24 años en prisión, David Ennis solicitó la libertad condicional. Durante la audiencia, Cecilia se sentó a su lado, afirmando que tenían un buen matrimonio. Cuando le preguntaron si tenía algo más que decir, Ennis sacó inesperadamente un pedazo de papel viejo, amarillento, doblado muchas veces. Toda la Junta de Libertad Condicional quedó atónita. En la audiencia, después de 25 años de silencio, David Ennis leyó públicamente una disculpa por primera vez. Admitió que el crimen que había cometido fue una tragedia terrible, cruel e imperdonable. Dijo que sus acciones habían causado una pérdida inmensa para toda la comunidad, una pérdida que nunca podría reparar. Eso, afirmó, lo hacía odiarse a sí mismo. Sin embargo, fuera de las puertas de la prisión, los familiares de la familia Johnson
rechazaron rotundamente la disculpa. Para ellos, no significaba nada. No querían oír ni una palabra más de Ennis, fuera sincero o no. Eso ya no importaba. Al final, la Junta Nacional de Libertad Condicional concluyó que David Ennis aún mostraba tendencias violentas y no había completado el tratamiento psicológico relacionado con su conducta delictiva. Por lo tanto, no reunía los requisitos para ser liberado. 4 años después, en 2012, Ennis volvió a solicitar la libertad condicional, pero fue denegada. El inspector retirado Easton presentó una petición con 1,358 firmas a la Junta de Libertad Condicional, exigiendo que se le negara la libertad a Ennis. Volvió a presentar una solicitud en 2014, pero la retiró un mes antes de la audiencia. Al mismo tiempo, surgió otra ola de indignación pública. Más de 1,100,000 personas firmaron una petición exigiendo que el asesino no fuera liberado, llamándolo un monstruo indigno de libertad. 2 exoficiales que habían investigado directamente el caso, McKeeston e Ian MacLeod, a pesar de estar retirados, siguieron comprometidos en evitar la libertad condicional de Ennis. Para ellos, mientras David Ennis siguiera vivo, su misión no habría terminado. Después de años trabajando en el caso, los exoficiales McKeeston e Ian MacLeod coescribieron un libro titulado La Séptima Sombra, donde relatan toda la investigación y revelan la aterradora verdad detrás de este crimen impactante. Hasta el día de hoy, David Ennis, de 63 años, sigue encarcelado en la institución Bowden, ubicada al sur de Red Deer, Alberta. La masacre de Wellsgray no solo se llevó la vida de 6 personas inocentes, sino que también dejó una cicatriz permanente en el corazón de los canadienses. David Shearing, un asesino a sangre fría disfrazado de hombre común, eligió el momento perfecto, el lugar perfecto y a unas víctimas que no tenían posibilidad de defenderse. No era un monstruo salido del bosque profundo, era un vecino, alguien en quien se había confiado. Confía siempre en tu instinto. Nunca asumas que los lugares remotos y tranquilos son completamente seguros. Y si vas de campamento, no olvides dejar tu información de viaje a tus seres queridos. Mantener contacto frecuente y estar siempre atento a ojos desconocidos que te observan desde las sombras. Porque a veces, el mal no espera la noche. Llega a plena luz del día. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que una condena de 25 años es suficiente para un crimen tan monstruoso? Comparte tu opinión en los comentarios.